Bienvenidos todos a este momento devocional, a este momento que tenemos para alabar, para bendecir el dulce nombre de Dios y más que todo para con el corazón abierto y con la mente abierta, despiertos todos, podamos recibir la palabra de Dios. Tenemos muchas cosas que aprender, tenemos muchas cosas que descubrir del Evangelio, ¿verdad? Una vez más, a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos a este devocional. Saludo muy cariñosamente a todos y cada uno de ustedes con un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga mucho y que cada día el Señor vaya agregando bendiciones a su vida por la palabra de Dios. Y hablando de conocer, en este día yo voy a comenzar una pequeña serie, ¿no? Porque como son devocionales quisiera seguir una pequeña serie de aprendizaje. Y esta serie es precisamente, se titula Conocer de cerca el Evangelio. Conocer de cerca el Evangelio. Y el subtema sería conocer el propósito de Dios. Siempre yendo hacia esa visión espiritual 2020, es decir, que nosotros veamos claramente a Dios, que veamos su obra, su mano poderosa sobre nuestras vidas. Como digo, el propósito de estos devocionales es saber que Dios es el mejor maestro y entrenador que hay. No hay otro mejor que Él. Él es el mejor mentor, el mejor pastor, el único pastor, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que saber que el más grande obstáculo, pónganle atención a esto, porque este es el propósito del mensaje, en el plan de Dios no es Satanás. Fíjense, a lo mejor voy a cambiar un poquito su teología hoy, ¿verdad? El más grande obstáculo en el plan de Dios no es Satanás. Dios le ha limitado sus actividades a Satanás. Es decir, él actúa, pero actúa limitado. No es nuestra familia, no es nuestro trabajo, no es el medio ambiente, no es la cuarentena, no es este confinamiento que hemos estado viviendo. ¿Saben cuál es el principal obstáculo? Nuestro ego, mi querido hermano, mi querida hermana. Óiganme lo que estoy diciendo, nuestro ego. Por ese afán de que muchos tienen eso de que mírenme lo que yo hago, mírenme qué bueno soy, mírenme para dónde voy. Algunos lo dicen bien alto, algunos lo dicen en alta voz, pero otros lo dicen muy bajito, ¿verdad? Como queriendo que nadie les entienda, nadie les oiga. Pero todos, de una u otra manera, lo dicen. Así de simples, todos, y siquiera, es más, yo puedo decir, todos, de alguna u otra manera, lo decimos, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor Jesús hablaba de lo importante que es el secreto de Dios. Y cuando hablaba de la oración decía, ora en secreto. Cuando está hablando acerca de los diezmos, de las ofrendas, dice, no dejes que la derecha sepa lo que hace tu izquierda. Es decir, no es necesario, no es necesario que nadie se esté enterando de cuánto oramos o de cuán generosos somos. El propósito de este tema de este día es saber que Dios guarda que sus hijos se exalten a sí mismos. Oigan eso. Y por eso precisamente esta lección, ¿verdad? Y por eso precisamente esta palabra, porque es importantísima. Es importantísima para nosotros, los cristianos, los líderes, los siervos líderes, todo el mundo en general en la iglesia. Y yo para esto quisiera que vayamos a la palabra de Dios y quiero hablar de unos 4 versículos en el libro de los Salmos. Precioso. Quiero irme al Salmo 22 en este día, ¿verdad? Y vamos a leer los versículos del 22 al 28. Los vamos a ir desarrollando para nuestro entendimiento.
Oremos juntos, hagamos una pequeña oración para que el Señor bendiga esto de una manera tremenda. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy gracias una vez más por este día, rogándote, Señor, la unción, esa unción que nos protege, que nos despierta, que nos anima, que nos hace entender sabiduría, esa unción que pudre yugos, esa unción que desplaza todo aquello que nos aparta de la comunión íntima contigo, Señor. Por favor, esa unción que nos acerca, esa unción que nos hace estar íntimamente ligados a ti. Gracias te doy por este día y gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hablando precisamente de los propósitos de Dios, tenemos que decir una cosa muy importante. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Es decir, todo con Dios es intencional. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida y que Dios lo promueve, no tiene ninguna intención. ¿Cómo no? Todo, absolutamente todo, tiene intención, intencionalidad, si ustedes quieren, con Dios. Dios nos está dirigiendo hacia ese camino donde Él quiere que estemos. Un camino de éxito, de esperanza, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que Él hace por nosotros es bueno. Pero también tengo que añadir otra cosa. Y todo lo que nos va pasando de adversidades, problemas, dificultades, también eso el Señor lo utiliza, porque dice precisamente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces eso es importante entenderlo. Entonces con Dios, en nuestra relación con Dios, Dios nos da lo bueno y lo malo que nos está sucediendo, el Señor lo transforma para bueno. Y puedo poner, por ejemplo, la pandemia, esta pandemia que ha estado destruyendo, gran amenaza de enfermedad y muerte en el mundo. Dios está utilizando, al estar metidos dentro de la casa, del hogar, no salir, está utilizándolo para hacer que las relaciones familiares sean más profundas. Y no solo eso, ahora tenemos tiempo para escuchar la palabra, tenemos tiempo para leerla, tenemos tiempo para oración, y eso también nos hace estrechar la relación con Dios. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida? Y yo quisiera señalar aquí en estos 5 versículos que hemos leído, o 4 versículos, son 4 o 5, no importa. En estos 5 versículos leamos cuáles son los propósitos de Dios. Lo dice claramente. En primer lugar, que lo alabemos con todo nuestro corazón. Por aquí empieza. La influencia de Dios en nuestra vida es para que nosotros lo alabemos. Lo conocemos a Él y por conocerlo lo reconocemos y al reconocerlo le adoramos. Versículo 22 del capítulo 22 de los Salmos dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí ya estamos viendo cuál es la razón de ser de congregarnos. Ahora ya podemos entender, si nosotros como familia estamos reunidos en una sala, en un comedor, en un estudio, estamos la familia, papá, mamá, hijos y parientes, además, no sé quiénes viven en cada casa, pero entonces ahí hay que alabar a Dios con nuestro corazón. A eso se refería el salmista. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y todos los que estamos en Cristo somos hermanos, tenemos el mismo Padre. Yo le decía a mi mamá: mamita, usted ya no es mi madre, ahorita es mi hermana y yo soy su pastor. Y ella se alegraba de que yo hable de esa manera, ¿verdad? Entonces, siendo hermanos, dice: anunciaré tu nombre, publicaré qué es lo que tú eres, porque los nombres de Dios lo identifican con sus obras, ¿verdad? Hemos hablado hasta la saciedad de esto, ¿verdad? Jehová Rafa el sanador, Jehová Jireh el proveedor,
Jehová Tzidkenu, justicia nuestra. Jehová Roy, nuestra bandera, nuestro pastor. Es decir, por eso dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, a todos nuestros hermanos en Cristo, no solo los que están en la iglesia, sino en la casa también. En medio de la congregación te alabaré. Cuando estamos juntos, alabamos y bendecimos el nombre del Señor. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de Dios? Que tengamos relación con otros creyentes. Aquí nos vamos a salir un poquito de la familia y ahí sí vamos a tomar en cuenta las congregaciones donde el Señor nos ha plantado para conocer más de Él. El versículo 23 de este salmo dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel. Ahí se refiere a toda la iglesia, ¿verdad? Es decir, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, ya sea en una iglesia o en otra congregación, todos tenemos que tener una relación de unidad, porque a la final todos somos hijos del mismo papá. Por eso es que parece que generaliza aquí diciendo, los que teméis a Jehová, es decir, los que le conocemos, los que le respetamos, los que le amamos, los que le hemos recibido, todos dice, y en todo lugar, descendencia de Jacob quiere decir que los que viven en el norte, en el sur, en el este, o en el oeste, o en Tabacundo, o en Ibarra, o en Machachi, o en Venezuela, o en El Salvador, o en España, o en todos los países del mundo, todos, dice, toda la descendencia de Jacob, toda la descendencia, dice, de Israel, refiriéndose a todo el mundo, hay que glorificarlo y temerlo. Entonces, pero para eso tenemos que, la unidad nos lleva a hablar el mismo idioma. La unidad nos lleva a hablar el mismo idioma. Entonces, como al hablar el mismo idioma, yo he viajado por muchísimos países y en todos lados yo entro a una congregación, entro a una iglesia y es como que toda la vida he estado ahí. Es que como que ya les conozco y el trato es igual, el trato es bien lindo, todos glorificamos a Dios, todos tememos a Dios. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de Dios? Que seamos discípulos de Jesucristo. Oigan esto. Que seamos discípulos de Jesucristo. ¿Verdad? En el versículo 24 dice el Señor, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¡Oh, qué lindo es esto! No menospreció ni abominó la aflicción del afligido, dice. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, Él se duele. Como parte del cuerpo de Cristo, Él se duele de cada uno de nosotros. Así como nos dolimos cuando nos damos un martillazo en el dedo al poner un clavo en la pared, todo el cuerpo se duele. De igual manera, ¿verdad? El Señor definitivamente está atento a todos nosotros. Ahora, esto de que seamos discípulos de Jesucristo tiene que ver con la gran comisión, porque el Señor no nos salvó a nosotros para que seamos solos. Y por esa razón en Marcos capítulo 16 dice, id y predicad el evangelio en todo lado. Y en Mateo capítulo 28 dice, id y haced discípulos, no tuyos, del Señor Jesucristo en todo lado donde tú vayas. Y los bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Y entonces tú y yo, si somos parte del cuerpo de Cristo, hablaremos de esto un poquito más en los demás temas, definitivamente tenemos que cumplir con la gran comisión.
Y tenemos que reconocer a todos los que hablan el mismo idioma, a todos aquellos que reconocemos al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reconocer a todos aquellos que pensamos, que sabemos, que reconocemos al Todopoderoso Dios, al supernatural Dios, al que creó los cielos y la tierra y que hace señales, milagros y prodigios. Todos tenemos que ser discípulos de Jesucristo. Y como discípulos de Jesucristo, sabemos que Él ni nos menosprecia, ni nos abomina, ni nos deja a un lado en nuestras aflicciones. Amén. En cuarto lugar, ¿cuál es el propósito de Dios? Que tengamos ministerio en el cuerpo de Jesucristo. Póngale atención en esto. Esto ya es cuando tú y yo no solamente estamos en la casa, en los hogares, sino que somos parte de una congregación específica. El Señor dice que tenemos que tener un ministerio en el cuerpo de Cristo. Versículo 25 y 26 del Salmo 22 dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Póngale atención a esto. Es decir, el salmista ya no habla de su casa, ya no habla solamente de su relación con Dios, su relación personal con Dios, sino también está hablando de la relación de todos los que forman parte del cuerpo. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Y dice: mis votos pagaré delante de los que le temen. Es decir, cuando tú y yo nos convertimos al Señor, le decimos: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo me voy a dejar guiar por ti. Yo acepto tu señorío, yo acepto tu voluntad. Y la voluntad de Dios es de que nos sirvamos los unos a los otros. El mayor ejemplo que el Señor dio de esto fue cuando en la cena del Señor, Él se arrodilló, se puso una toalla en su cintura, agarró una lavacar, un guacalo, como le llamen, y empezó a lavar los pies de los discípulos. Esa era la señal de servicio. Es decir, nuestra vida tiene que servir de bendición a los demás. Por eso dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Yo predico porque estoy alabando al Señor en la gran congregación. Así los que cantan, así los anfitriones, así los de Bethesda Kids, así los que sirven, es decir, todo el mundo, dice, ¿no? En el versículo 26 dice: comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Es decir, fíjense, pónganse atención a estos versículos, porque cuando habla de la congregación, se reconoce que dentro de la congregación habrán humildes, habrán gente necesitada, habrá gente que necesita sanidad, protección, consuelo, etc. Entonces dice: comerán los humildes, es decir, nosotros tenemos que ser los que guiamos, es decir, proveemos. Póngale atención a lo que acabo de decir. Proveemos para que no les falte comida a los que no tienen. Alabarán a Jehová los que le buscan, es decir, aquellos que vienen buscando a Dios conocimiento, sabiduría, consejo, salud, sanidad. En este tiempo, ¿cuánta necesidad se ha despertado con esto del confinamiento? Entonces dice, cuando digo que de ti será mi alabanza en la gran congregación, dice esto: vivirá vuestro corazón para siempre, dice el final del versículo 26. Es decir, si nosotros tenemos un ministerio en el cuerpo de Cristo, ministerio, pónganle servicio, por favor. No estén pensando en un ministerio de predicación, no. Cualquier cosa, mientras tú haces cualquier cosa dentro de la iglesia, ese es un ministerio. Sea chiquito, sea de estar en el púlpito, cualquiera que éste sea. En todo caso, tú y yo tenemos que servir a la gente, servir a los hermanos en Cristo, servir al cuerpo de Cristo. Y por último, el quinto propósito, le diría yo, que tengamos misión en el mundo. Aquí ya no es solamente en la congregación, sino que también tenemos que tener
ojos fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Versículo 27 y 28 de este salmo precioso, Salmo 22, dice: se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y la regirá, y él regirá las naciones. Es decir, mis amados hermanos, mis amados amigos, si algo es importante en esta época, si algo es importante desde que nació la iglesia, desde que se formó la iglesia, es obedecer la gran comisión del Señor. Hace un ratico hablé de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Esa es la gran comisión. Por eso es que nosotros aquí en Bethesda tenemos el afán, queremos cumplir con Dios, y se cumple precisamente a través de la formación de las células de oración, discipulado y evangelismo, de las células de oración, discipulado y evangelismo familiar, que es lo que estamos teniendo semanalmente. Y a eso es lo que se llama la formación de una sede, una iglesia. Cuando ya las células familiares crecen y ya no caben en los hogares, entonces, porque han invitado mucha gente, entonces esas se convierten en sedes y se convierten en iglesias. Es tan sencillo el proceso, porque eso es lo que hicieron en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no había mega iglesias en un solo templo o en un estadio, no. Allá había las sinagogas que cabían un poco, pero la palabra de Dios dice que cuando la iglesia empezó a predicar, dice que predicaban en las sinagogas y en las casas. Y entonces se iba formando las iglesias en las distintas ciudades, ¿verdad? Habían cientos de, como células, digo yo, y a ellas se les llamaba las células de Corinto, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener misión en el mundo. Todos los que me están escuchando tienen misión en el mundo, no solamente en su casa, no solamente en su iglesia, sino donde trabajan, a donde estudian, a donde van, a donde se dirigen, a todo lo que usan. Si usas un taxi, hablas con el taxista. Si vas en un bus, hablas con el que está sentado al lado tuyo, etcétera, etcétera. Desde luego, cuando se termine esto de la pandemia, va a ser mucho más fácil hacer eso, ¿verdad? Así es que estos han sido los 5 propósitos de Dios, ¿verdad? Que lo alabemos con todo nuestro corazón, que tengamos relación con otros creyentes, que seamos discípulos de Cristo, que tengamos ministerio en el cuerpo de Cristo en las congregaciones y que tengamos misión en el mundo, es decir, obedecer a Dios para predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura y hacer discípulos. Eso, mis queridos hermanos, es conocer el propósito de Dios. Recuerden esto, que Jesús quiere que sepamos que Dios lo menos que quiere es que nosotros como hijos de Él nos exaltemos a nosotros mismos y nos protege. Y por eso la palabra de Dios nos cubre y por eso la unción nos dirige. Así es que conozcamos un poquito más acerca del Evangelio, porque al conocer un poco más del Evangelio, conocemos el propósito de Dios. Y si conocemos el propósito de Dios, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020. Oremos, mis amados hermanos. Gracias. Gracias, Padre eterno, por tu amor, por tus bendiciones y por tu santa y bendita palabra. Gracias por este día. Yo te ruego que ésta sea acogida. Yo te ruego que sea guardada en nuestros corazones, en los corazones de todo el mundo. Y yo te ruego que a través de esto tú puedas perdonarnos, Señor, nuestros pecados, nuestra egolatría, nuestro egocentrismo, ese ego que muchas veces ha obstaculizado que tu plan se realice en nuestra vida. Ahora entendemos que todo lo que tú haces tiene propósito en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, perdónanos
y Espíritu Santo, dirígenos en el camino eterno. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El salmista decía, o dice en su palabra, en la palabra de Dios: Señor, enséñame a contar de tal manera mis días que halle en ellos sabiduría. Que Dios te bendiga, y que el Espíritu Santo siempre te guíe. Bendiciones a todos. Un abrazo a la distancia.